Hoy tenemos más de un motivo de alegría y de emoción y lo queremos compartir con todos ustedes. La presentación del libro Inspirando Generaciones. Claro que sí, alegría, pero también emoción por ser nosotros los hijos del autor, el doctor Carlos Manukyan. Y justamente Inspirando Generaciones no es solo un conjunto de relatos, sino un viaje a través de la vida familiar, de la vocación y el servicio, como lo expresa el título del libro que vemos ahí en imagen. Y como menciona en su contratapa, tiene que ver con una vida marcada por el servicio, la fe y el amor. Y la verdad que eso fue lo que siempre vimos en nuestros padres, todos de alguna forma inspiramos a alguien, ¿no? Cuando mostramos lo que somos como personas. Mayormente estamos tan enfocados en nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros asuntos, que muchas veces olvidamos esto, qué es lo que estamos haciendo con los demás. Pero algo estamos haciendo, quizá no te das cuenta, pero directa o indirectamente estamos siendo de influencia en nuestro entorno. Inspirando generaciones tiene que ver con eso. Por un lado es una decisión de vida que te motiva a mejorar día a día, pero por otro lado tiene que ver con que otros puedan ser bendecidos por la vida de uno. Y de eso se trata este libro. Como dice la Biblia, asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, para que todos puedan ver sus buenas obras. No sé si alguna vez pensaste en esto que estamos diciendo. No sé si pensaste en esto, pero es nuestro deseo que todos salgamos pensando. Primero, en lo que somos como personas, pero también en qué es lo que estamos haciendo, qué influencia estamos generando en nuestro entorno. Dijimos que hoy había más de un motivo de alegría y emoción y es también este tiempo que podemos compartir juntos. Claro que sí, porque lo que hace realmente especial esta tarde es poder compartirla con cada uno de ustedes. Así que de corazón, muchas gracias por estar acá presente. Queremos agradecer también a la familia, muchos de ellos vinieron de muy lejos, nos honran con su presencia y nos alegra un montón. También a los pastores que tienen décadas en el servicio, están todos juntos ahí en el plantel, muchos conociendo el inicio, acompañando de una manera u otra. Tienen años compartiendo, así que nos honran también con su presencia. Las autoridades también locales del municipio, agradecemos también por acompañarnos en este momento especial. Y también qué decir de todos los amigos, pacientes de años, muchos de los que están acá presentes, colegas también, nos honran estando también en este momento y bueno, y todos los conocidos. Muchas gracias por estar presentes. Exacto, y también queremos hacer una mención especial, un agradecimiento especial a esta iglesia local, acá en Monte Grande, porque me emociona, porque ahí por el año 1978, como después lo van a poder leer en el libro, nacía esta iglesia. Éramos chicos nosotros y esos recuerdos quedaron plasmados en el libro junto con tantas otras anécdotas y anhelos. Así que es un día muy especial para nosotros y para la iglesia también. Así que no sé si están listos, vamos a empezar. Para comenzar tenemos a una participación especial. Ya la estoy mirando. Susana Manukyan, ella es esposa del autor, del doctor Carlos Manukyan. Le damos un fuerte aplauso y mientras
vas acercándote. Pónganse cómodas. Tenemos algunas preguntas para hacerte. Así es, queremos tener este tiempo, mami, pero bueno, ahora desde este otro rol que me toca de compartir este tiempo. Y una de las cosas que queremos saber un poco es, ustedes han compartido toda una vida de servicio juntos. Una de las características tanto de Carlos, papi, como tuya es la vocación de servicio. Y queremos saber, ¿cómo fue que se inició todo esto? Bueno, hace muchos años, yo era joven, conocí a Carlos, nos unimos, formamos una familia y nos fuimos complementando. En este autoconocimiento y conocimiento mutuo nació la idea de la necesidad de traer al barrio, a la comunidad, al grupo de gente que nos rodeaba el mensaje del Evangelio. Y así, de a poco, en nuestro hogar fue naciendo esta idea y la pusimos en marcha en el consultorio. Mi esposo es médico, ginecólogo, y él en el barrio tenía mucha influencia porque las mujeres le tenían mucha confianza, porque era un médico que les ofrecía soluciones. Y así, con el tiempo, este interés fue creciendo y un día surgió la idea de poder llevarles el mensaje del Evangelio. Sabemos que papi estaba quizá en el consultorio, pero vos acompañándolo desde como secretaria, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba ahí en esa sala de espera? Sí, fue un lugar donde yo aproveché, porque era una oportunidad preciosa. La gente, las mujeres que se acercaban, tenían necesidad de hablar y yo las escuchaba, tenía interés en escucharlas. Y bueno, escuchándolas, ofreciéndoles soluciones, tratando de comprenderlas, fui ganando la confianza de ellas. Ahí va, quizá el saber escuchar, ¿no? En la necesidad de las personas, qué importante es eso. Pero queremos saber, en todo este proceso de tantos años de servicio, ¿cómo fue eso, el servir juntos tantos años? Sí, bueno, nos complementábamos, crecimos juntos en todos los aspectos de la vida, porque había que llevar adelante una familia, la profesión, acompañando a Carlos en la profesión. Y bueno, tratamos de hacerlo en forma natural, genuina, nada de hacer cosas que a la gente le molestara. Al contrario, de comprenderlas para que se sintieran cómodas cuando nosotros hablábamos. Qué bueno, ¿no? Quizá Dios puso los mismos objetivos, el mismo propósito y lo pudieron ir descubriendo, ¿no? Y ¿qué nos podés decir del libro? Que además sabemos que después lo van a poder leer cuando lo tengan en mano. ¿Hay algún fragmento que vos también estuviste escribiendo y participando acerca de la familia de tus padres, ¿no? Pero contanos cómo es algo del libro. Bueno, el libro se gestó en estos últimos años, mejor dicho, estos últimos meses, porque creo que Carlos no tenía idea de escribir un libro. Él se resistía un poco, decía, yo no soy escritor, pero bueno, había que dejar algo registrado para nuestras futuras generaciones, para aquellas personas que nos conocían, para que quedara un testimonio impreso para que la gente conociera el mensaje. Ese fue nuestro principal objetivo, que conocieran a Jesús. Ahí va. Y también registrar
desde el punto de vista que yo también leí esa partecita de la Sí. historia de tus padres Sí, también, ¿no? sí. Qué valor tuvo para nosotros y esperamos que para los lectores también, ¿no? Sí, sí, fue muy importante. Bueno. La influencia de mis padres en forma silenciosa, en forma sencilla, me dejaron impreso a mí, luego también estos años que vivimos con Carlos, ellos fueron también muy amorosos en acompañarnos en lo que podíamos. Siempre escucho que vos decías, mi mamá no tenía lugar y tenía contentamiento, alegría, y todo eso también lo tenemos que rescatar, ¿no? Sí. En estos tiempos, el contentamiento que es necesario para nuestras vidas, y rescato Sí. también eso. Sí, porque fue una persona que fue privada de tener una familia, era huérfana y se crió en un orfanatorio americano. Y ella siempre agradecía y estaba contenta. Qué bueno, bueno. Qué bueno este tiempo y lo que nos compartiste, así que es una alegría. Bueno, dejamos por acá. Muchas gracias, Mami, ¿no? Mami, por todo lo que contaste. Y a mí también me produce emoción, todo me produce emoción, ¿no? Porque al papá de ella, al abuelo, yo lo conocí y me contó historias. Y a pesar de todas esas situaciones que ellos vivieron, que son tremendas, lo que vivieron, como muchas situaciones que quizá pasamos nosotros, que son dolorosas y tremendas, sin embargo, ellos les enseñaron valores espirituales, también emocionales, a no tener rencor y a superarse. Y eso es muy valioso. Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar y ahora les vamos a pedir a Andrea y Andy, que pasen. Que pasen. Mientras van pasando, los vamos presentando. Les pedimos juntos a ellos que escriban algo y que lo compartan. Ellos son estudiantes y aparte trabajan con grupos de adolescentes, así que desde la perspectiva de ustedes queremos que nos lean esto que han podido escribir. Muy bien. Es un honor para mí estar en la presentación del libro del abuelo Carlos. Sin duda, el ejemplo del abuelo impactó mi vida. Es mi deseo que este libro llegue a muchas personas para que también puedan ser inspiradas por medio de estas anécdotas y experiencias. Inspirando generaciones no es un libro común y corriente. Es un libro especial porque contiene enseñanzas de vida y aprendizajes tanto en el área familiar, académica, laboral y de servicio. Hablando con el abuelo, nos dijo que no fue sencillo plasmar toda una vida en las páginas de este libro, por lo que tan solo algunas experiencias son mencionadas. Estoy seguro de que cada uno de nosotros será enriquecido por las experiencias y temas tocados. Estos son algunos de ellos: pérdidas familiares a una edad temprana, el descubrimiento de la vocación, el esfuerzo para estudiar y culminar la carrera universitaria, las vivencias inesperadas al dar los primeros pasos como médico, la formación de una familia, un hogar abierto para compartir amor y esperanza, los inicios de la iglesia local, situaciones familiares, el compañerismo y los sentimientos de cariño de parte de sus hermanas, Elisa, Rosa y Luisa, la ayuda y el apoyo de su hermano Saben, visionario y emprendedor que fue como un padre protector, las amistades con colegas de la profesión y hermanos en la fe que fueron de ánimo y apoyo en distintas situaciones, y podríamos seguir por largos minutos relatando todos los temas que abarca este libro. Pero todo comienza con la fe inquebrantable de una familia que llegó al país habiendo perdido todo, pero con su confianza puesta en Dios, creyendo que, si Él los había traído hasta aquí, los sacaría adelante. Eso es inspirador para nosotros como nietos, conocer los antecedentes de nuestra familia
lo que tuvieron que atravesar para superarse y dejar un legado a sus hijos, nietos y bisnietos. Es admirable. Conocer las vivencias de la infancia y juventud del abuelo nos ayuda a completar la imagen que tenemos de él. Como jóvenes queremos ver resultados inmediatos. Queremos imitar los buenos ejemplos, pero solemos desconocer los procesos que hay detrás de los logros del presente y olvidamos que en el camino hubo obstáculos y dificultades. Los tiempos cambiaron, pero problemas siguen habiendo. Al empezar a caminar en la vida y encontrarnos con esas dificultades, corremos el riesgo de desalentarnos, rendirnos e incluso podemos llegar a dudar de Dios. El testimonio del abuelo nos inspira a confiar en Dios, sea cual sea la situación, y a mirar la vida con esperanza. La resiliencia y la fe pueden sostenernos en tiempos difíciles. La Biblia en Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Confiar y seguir adelante puede abrirnos nuevas oportunidades. Cuando plantamos una semilla, no crece el árbol al instante. No vemos ramas, hojas ni frutos. Es un proceso que toma tiempo. Sin embargo, en la oscuridad, bajo la tierra, va echando raíces firmes y fuertes. Luego se convierte en un árbol fructífero, como el que muestra la portada del libro. Tal vez hoy no veamos el resultado de nuestro esfuerzo, pero debemos confiar en el proceso. Actuar con integridad y confianza en Dios es la clave para disfrutar de una vida plena, siendo de referencia e influencia para quienes nos rodean. Que así como a nosotros, la lectura de este libro te desafía a confiar en Dios en medio de las dificultades y a ser de influencia para otros. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Le preguntamos al pastor Pedro Lapachán qué significa para él la idea del título Inspirando Generaciones. Y él nos grabó un video donde comparte su perspectiva respecto a este mundo tan cambiante, las generaciones que van pasando, pero lo importante que perdura. Así que vamos a escucharlo, o a verlo, mejor dicho. Querido Carlos y Susana, les mandamos un fuerte abrazo desde Montevideo. Celebramos con ustedes la presentación de este libro. Me pidieron que dé una opinión acerca del título y tengo que decirles que la formulación del mismo ya encierra un poderoso mensaje. Es que desde la cosmovisión bíblica las generaciones ocupan un lugar muy importante. Cuando el Señor se presenta a su pueblo, le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No son tres dioses, uno para cada generación. Es un solo Dios expresado en cada una de las generaciones, quienes vivieron desafíos y tiempos diferentes. Realmente la inspiración viene del cielo y se manifiesta aquí en el suelo. Y cuando nosotros pensamos en este testimonio escrito, no podemos dejar de recordar las generaciones que precedieron a Carlos. Nacieron en medio de un genocidio, hostilidad que les rodeó, pobreza, necesidades, la inserción en un nuevo país. Pero cuando Carlos llega a este mundo, lo hace en medio de una nación con tradición republicana, con elecciones democráticas, con posibilidades de estudiar, de desarrollar una carrera. Y hoy sus hijos y sus nietos están en el tiempo de la ingeniería robótica, de la inteligencia artificial. Los tiempos cambian, las generaciones varían, pero Dios sigue siendo el mismo. Cuando el pueblo de Israel recibe la ley, la misma no caducó, la misma no tenía fecha de vencimiento. Los 10 mandamientos eran para todas las generaciones, pero debía aplicarse en contextos diferentes. Ustedes son una familia de Cristo, son una iglesia de Cristo. Y aunque los tiempos van cambiando, los principios, los valores, el Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios de mañana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo más importante, que Carlos tiene una vida
íntegra, auténtica y transparente. Y eso nos inspira. Y a partir de ello construyó una hermosa familia, una gran profesión con la cual ayudó a muchísimas personas y una vocación pastoral que se manifestó en el trato, en el consejo, en la predicación, en el abrazo a muchísimas personas. Con ellos queremos mandarles un fuerte abrazo y nos unimos a todos ustedes. Muy bien. Y ahora seguimos adelante con este tiempo especial y saben que ahora a continuación le pedimos a algunos lectores del libro, por eso les vamos a pedir que pasen. Nélida y Mateo nos van a estar leyendo algunos fragmentos del libro que eligieron, así que adelante. Nuestro testimonio como cristianos es poderoso, pues nuestras acciones influencian la vida de otros de una manera profunda. Nunca imaginé que mi discreto comportamiento como creyente en el hospital había sido observado de cerca por alguien que buscaba respuestas espirituales. Esta experiencia me enseñó la importancia de vivir de manera coherente con nuestros valores y a reflejar genuinamente el amor de Cristo en todo momento. Carlos, hace 55 años te conocí como paciente. Me acerqué buscando respuestas médicas y las recibí, pero además me hablaste de Cristo. También asististe al nacimiento de mis 2 hijos, Marcelo y Ariel. Recuerdo cuando hace 34 años, al recurrir a vos ante una difícil situación familiar, me dijiste: no te quiero dar remedios, vení el domingo a la iglesia. Así lo hice. Fui y conocí el plan de salvación que cambió mi vida. Tal como leímos, nuestras acciones influencian la vida de otros, y eso pasó conmigo. Hoy permanezco fiel a Dios. Gracias, Carlos. Gracias, Nélida. Bueno, ahora nos va a leer Mateo. Estos sucesos inesperados, a mis 26 años, sacudieron mi vida y me llenaron de dudas, provocándome desánimo, tanto emocional como espiritual. Me preguntaba por qué habíamos tenido que enfrentar estas pruebas tan dolorosas. Sin embargo, la gracia y la misericordia del Señor me sostuvieron. Hallé consuelo en la palabra de Dios y aprendí a aceptar su voluntad. Decidí decirle no a la rebeldía y, en cambio, abrazar la aceptación. Recordé el siguiente pasaje en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras me recordaban que, aunque enfrentáramos dificultades y pruebas, Jesucristo había vencido al mundo y estaba con nosotros en todo momento. A medida que reflexionaba, entendí que la vida está llena de desafíos y pruebas, pero que la paz y la fortaleza solo se encuentran en Dios. Acepté que su voluntad es perfecta y que a pesar del dolor y las pérdidas, Él siempre está a nuestro lado, brindándonos consuelo y alegría. Aprendí a confiar en Dios en cada etapa de mi vida y experimenté su gracia y misericordia en las dificultades. La fe de mis padres y su ejemplo de perseverancia en tiempos difíciles continúan siendo una inspiración para mí. Aprendí que la fe en Dios es un fundamento sólido que nos sostiene en los momentos más oscuros. Aceptar la voluntad de Dios y confiar en su poder nos permite encontrar consuelo y paz incluso en medio de las aflicciones. Encomendemos nuestras vidas a Dios y permitámosle guiar nuestro camino, sabiendo que Él ha vencido al mundo. En todo momento tengamos la certeza de que Él es soberano y tiene un propósito para cada uno de nosotros.
En aquellos días, un pasaje bíblico se convirtió en mi refugio y fortaleza. El Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estas palabras resonaban en mi corazón y me alentaban a seguir adelante. Sabía que debía confiar plenamente en Dios, depositando mi futuro en sus manos poderosas. Uno de los primeros versículos que aprendí de chico, me lo enseñaste vos, abuelo, es este Salmo 37:5, ¿no? Que dice que encomendemos al Señor nuestro camino, que confiemos en Él y Él va a hacer obras muy importantes para nosotros, ¿no? Y yo te doy gracias porque a través del ejemplo, pero también a través de las palabras, me transmitiste el mensaje y bueno, yo lo que más quiero después de leer este libro, que ya lo leí, es que realmente tu vida nos puede inspirar a las nuevas generaciones a poder levantar en alto la bandera de Jesús y poner por encima el nombre de nuestro Señor. Te doy gracias, abuelo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias. Bueno, estos fragmentos, como habrán visto, lo han leído del libro, son parte de este libro, que los quieran adquirir después lo van a poder hacer en el Salón Social. También ahí vamos a compartir juntos un refrigerio, pero la recaudación de lo que sea de este libro va a ser donado para esta iglesia local. Así que estamos muy agradecidos y orgullosos por ello. Bueno, a continuación queremos compartir algunas frases de también algunos que leyeron el libro y dan alguna opinión o algún comentario acerca del libro. Al comenzar la lectura, sentí que los hechos ocurrían en tiempo real. La narración me permitió vivir cada situación junto al doctor sin ser parte. A medida que avanzaba, reafirmé que la fe, el servicio y el amor a Dios han sido honrados en su vida. La historia refleja constancia, esfuerzo y valores firmes. Un testimonio para las generaciones actuales y futuras. Gracias, Pastor y Doctor Carlos Manoukian, por compartir su testimonio. Karina. Tuve oportunidad de leerlo en la etapa de preparación y puedo decir que es un material inspirador y desafiante para el lector. Sus páginas nos invitan a reflexionar que cada lugar en el que Dios nos pone es una oportunidad para llevar su mensaje, que cada encuentro no es solo una casualidad, sino una ocasión para servir y bendecir al prójimo. Gabriel. Desde mi adolescencia, disfruté leyendo biografías de hombres y mujeres que lo dieron todo para que otros encontraran el amor de Dios. El libro Inspirando Generaciones cobra un valor especial, pues conozco personalmente a su autor, el doctor Carlos Manoukian, y a su familia. Su lectura me permite percibir que esta historia de familia y vocación y servicio continuará inspirando generaciones. Perla. Desde las lejanas tierras de Armenia, sus padres llegaron a la Argentina enfrentando peripecias, pero sostenidos por su fe. Su madre, mujer piadosa, pedía solícita otro hijo para dedicarlo al servicio de Dios. Hoy somos testigos de esa oración respondida. Inspirando generaciones, invita a descubrir la voluntad de Dios para sus vidas. A medida que recorran las páginas de este libro, seguramente se encienda el deseo de servir al Señor. Dios sigue escuchando y respondiendo, en su tiempo perfecto, las oraciones de sus amados. Lorena. Corregir este libro fue sumergirme en la historia de superación del doctor Manoukian, a quien aún no he tenido el gusto de conocer personalmente. Más allá de su excelencia médica, en estas páginas se revela cómo un hombre de profunda humildad, cuya grandeza no solo reside en su profesión, sino en el legado que ha sembrado en su familia, con quienes tuve el gusto de trabajar en la realización de este libro y descubrir el amor que lo rodea. Su vida es testimonio de que el éxito no solo se mide en logros, sino en el amor que perdura. Natalia. Muy bien, muchas gracias
por estas opiniones, comentarios, y vamos a compartir una lectura más. En esta ocasión invitamos a Ariel Martino para que nos lea, pero que además tenga unas palabras de parte de la iglesia local. Así que lo dejamos a Ariel que nos comparta. En una ocasión, un hombre que estaba en una situación crítica fue invitado a escuchar la palabra de Dios a nuestro hogar. Ese hombre era un empresario que había sido estafado por su socio de manera tal que no solo había afectado su situación económica, sino también su salud mental. Como consecuencia de esto, se vio obligado a someterse a tratamientos psiquiátricos severos. Estaba tan medicado que apenas podía mantenerse en pie o sentado, lo que a veces causaba preocupación en los demás asistentes. Él había participado en una campaña evangelística en la que le habían sugerido que dejara todos los remedios, ya que por medio de la fe sería sanado. Por el contrario, le insté a que siguiera con el tratamiento médico, a la par que fortaleciera su fe, alimentándose de la palabra de Dios y orando. Recordé las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Como hijos de Dios, lo acompañamos con amor y paciencia. Poco a poco, a medida que escuchaba la palabra de Dios, fue comprendiendo el amor y el plan que Dios tenía para su vida. Finalmente aceptó a Jesús como su Salvador personal. Sin duda, la palabra de Dios y la medicina comenzaron a producir cambios concretos en su vida. La persona de este relato ya partió a la presencia de Dios. Pero siempre valoré y seguiré valorando el deseo profundo que mantenía de compartir su testimonio con todos sus amigos y conocidos. Muchas de las personas que ahora asisten a la iglesia fueron invitados por él y su legado continúa transformando vidas. Resulta importante destacar que la semilla sembrada, que es la palabra de Dios, da su fruto en los corazones de aquellos que la aceptan. Aunque el camino fue difícil, Dios obró en su vida, fortaleciendo su fe, sanando su mente y transformando a su familia. El hombre de la historia es mi papá, Alejandro. Un joven que con solo 35 años de repente se le puso el mundo pata para arriba. Perdió su trabajo, perdió su salud, perdió sus amigos, lo perdió todo, absolutamente todo. Fueron años muy difíciles. Un día se acercó al hogar de Carlos y Susana en busca de ayuda que pudo encontrar, y no solo a nivel profesional, sino que ahí empezaba a ser sembrada la palabra de Dios en su corazón. Esa semilla de la palabra de Dios que cuando es recibida, y como dice la palabra y como mencionás vos, Carlos, en el libro, y con fe aceptada, esa semilla produce frutos de vida eterna. Gracias, Pastor Carlos, por ocuparte durante tantos años y con tanto amor y con tanta paciencia de mi papá. Inspiraste en su vida fe y también inspiraste en su vida esa pasión por compartir esa fe que él tenía con cada persona que podía. Desde chiquito, desde mis 6 años, tuve que conocer a mi papá enfermo. Lo vi siempre enfermo. Por momentos con altibajos, por momentos lejos de casa, internado durante largos meses, otras veces en casa, medicado, acostado, sin poder levantarse de una profunda depresión.
Vimos cosas muy difíciles, vimos a mi mamá luchando por llevar la familia adelante, vimos cosas imposibles de contar, pero sobre todo vimos el obrar de Dios, a veces silencioso, a veces más fuerte, el obrar de Dios llamándonos hacia Él. Y así venimos a la iglesia. Dios usó esa enfermedad para acercarnos a Él. Cuando conocí al Señor en mi adolescencia pude ver propósito en todo. Pude ver el poder de Dios torciendo el ego de un empresario que se llevaba el mundo por delante. Pude ver el poder de Dios manifestándose en su debilidad, en la debilidad de mi papá, obrando con poder. Y pude ver también a Dios, a un hijo de Dios que iba siendo transformado por su palabra todos los días. Como iglesia, ¿qué te podemos decir, pastor, como iglesia? Solamente gracias. Gracias, querido pastor. Estamos agradecidos a Dios por tu vida. Como familia de la fe, honramos tu testimonio, tu amor, tu entrega, tu compromiso, tus enseñanzas y tu humildad. Te amamos, Pastor Carlos, y te decimos gracias. Gracias por inspirar en la fe a muchas generaciones. Y gracias también alentarnos a nosotros a continuar con esta tarea espiritual que un día Dios comenzó en tu hogar. Que Dios te bendiga, mi amado pastor. Ese mismo ímpetu que tenía como empresario, él lo trasladó a la iglesia. Me acuerdo que tu papá todo el tiempo quería hacer cosas en la iglesia, quería testificar, quería traer, como bien dijiste vos, personas para que conozcan de Dios. Y eso es muy valorable. Y vos hoy estás sirviendo a la iglesia tal cual lo hacía tu papá. Así que también nos emociona a mí, a Carlos y a todos los que lo conocimos. Muy bien. El segundo comentario, es muy difícil ir de un lado para el otro, pero el segundo comentario que queremos compartir, y aparece también en el libro, es el del doctor Miguel Equisián. Es psiquiatra, pastor y escuchó de cerca sobre el trabajo, el servicio de Carlos y Susana en las reuniones caseras. Muy bien, sí, el hijo del pastor Juan Equisián y Lidia, que se los menciona en el libro y con quien Carlos y Susana tenían largas charlas. Vamos a escuchar lo que expresa Miguel en el libro. Crecí en mi adolescencia y juventud escuchando de la boca de mis padres, Juan y Lidia, acerca de las reuniones caseras que el doctor Carlos Manoukian y Susana comenzaban a realizar con hermosos testimonios de milagros y cambios producidos por Dios en la vida de muchas pacientes. Más tarde pude acompañar y ser testigo del ministerio que Dios preparó para ellos. Es una alegría que pueda compartir en este material esta historia que aún continúa. Dios es real y está presente. Disfrute esta lectura. Doctor Miguel Equisián. Muy bien, también queremos aprovechar a presentar otro colega de Carlos, es el doctor David Fusaro. Ellos tienen muchos puntos en común o algunos puntos en común. Uno de ellos es la práctica de la medicina y en la misma especialidad. Otro es la vocación pastoral que llevaron adelante o supieron llevar adelante junto con la profesión. Y también, sobre todo, decir que otra de las cosas que los une es el vínculo de aprecio y afecto que sostuvieron a través de los años. Exacto, el doctor David Fusaro escribió el prólogo del libro, pero por un viaje hoy no puede estar aquí presente, pero sí nos dejó un video que queremos compartir, así que vamos a verlo. Hola, ¿cómo están, queridos
La verdad es que están viendo un video, me hubiera encantado de corazón poder compartir este tiempo con ustedes, estar ahí presencialmente, poder abrazarlos, poder compartir este momento tan lindo, pero voy a estar lamentablemente de congresos en otros lugares dando algunas conferencias y no puedo participar en forma presencial, pero no quería dejar de estar presente. Ustedes saben que hay hombres, hay vidas que inspiran. Y yo esta noche quiero decirles que he sido inspirado, bendecido, guiado por Carlos en los primeros pasos de mi carrera. Yo soy el primer médico de mi familia y a través de el que era mi pastor en ese momento en la iglesia, Juan Calcagni, muy amigo del doctor Carlos Manuquian, sabiendo que yo quería hacer ginecología, me dice, ¿por qué no lo vas a ver al doctor Manuquian al Hospital Evita? Quizás puedas estar con él y formarte al lado de él. Y me pareció fantástico. Así que un día me fui al Hospital Evita y con la recomendación de Juan Calcagni pedí hablar con el doctor Manuquian, que me atendió muy cordialmente en su despacho y me preguntó qué quería. Le dije que me había recibido de médico, que quería ser ginecólogo. Me dijo, bueno, el lunes te traes el guardapolvo y arrancamos. Y así fue, así fue. Me presenté en el Evita y el doctor hacía el pase de sala. Y entonces empezamos a recorrer, pase de sala, y yo veía que me preguntaba, que me decía que participara. Bueno, el otro día lo mismo. Él después revisaba a las pacientes en la salita, en el revisatorio después del pase de sala. Y después un día, a los pocos días, me llama y me dice, vení a mi despacho. El jefe me llamó a su despacho a los pocos días y me dijo, bueno, no vengas más acá. Y yo dije, doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Digo, miren, son pocos días, déjeme que yo me acostumbro. Deme una oportunidad. Y él me dijo, justamente por eso te estoy diciendo que te vayas, porque creo que vos tenés que tener una gran oportunidad. Vos tenés que rendir residencia. Andá, estudiá y rendir residencia. Y si te va bien, fantástico. Y si no, acá las puertas las vas a tener abiertas siempre. Bueno, fue así como rendí residencia, entré en el Hospital Rivadavia, donde hice toda mi residencia, la jefatura de residencia, y después volví muchísimas veces al servicio de ginecología del Hospital Evita para dar algunas conferencias, algunas clases, algunos ateneos de hormonas, de climaterio y de anticoncepción. Y de manera tal que el doctor Carlos Manuquian ha sido uno de los eslabones más importantes en mi carrera. ¿Dónde estaría hoy si no hubiera hecho todo ese recorrido que él, con su sabiduría, con su calidad humana, supo cómo guiarme en mis primeros pasos, supo direccionar mi carrera, sabía que si podía hacer la residencia iba a tener mejor capacitación y lo hizo. Así que en el prólogo del libro que hoy se está presentando, que la familia Manuquian, a quien quiero mandarles un gran abrazo, un gran cariño, a toda la familia, los amo entrañablemente, me dieron el altísimo privilegio de escribir el prólogo. Y el prólogo, ¿saben cómo dice? Honra al hombre que me echó. Yo en este momento quiero dar honra a un gran hombre, a un gran creyente, a un gran hombre de Dios, a alguien que fue de bendición para todos aquellos que tuvieron contacto con él. Yo soy uno de los tantos, de los múltiples, de las muchísimas personas que fueron bendecidas, no solamente por su carrera profesional, sino por su corazón pastoral. Carlos, quiero decirte que me emociono, te quiero mucho, te quiero con el alma. Que Dios te bendiga mucho, que te dé una vida preciosa, todavía hay mucho para dar, que puedas seguir siendo de bendición y que seas muy feliz. Y estoy seguro que dentro de mucho tiempo, el Señor cuando te reciba, bien, buen siervo y fiel. Esa es una palabra que te cabe ahora, desde ahora. No tenemos que esperar la eternidad para escuchar esta palabra. Yo quiero decirte hoy en nombre de los que hemos tenido contacto con vos, has sido un hombre fiel y has sido un buen siervo del Señor. Que Dios te bendiga grandemente y que bendiga a todas las personas que están participando de este momento tan cordial. Y obviamente nos debemos un abrazo, nos vamos a encontrar porque quiero ese libro autografiado por quien fuera el hombre que me echó. Mucho de lo que yo soy te lo debo a vos, Carlos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho y les permita pasar un precioso momento en este tiempo. Para conocer un poco más del libro, hay anécdotas e historias, como se están dando cuenta,
que son divertidas, pero que además dejan enseñanzas. Una de ellas tiene que ver con un Fiat 600, sí, ¿te acordás, no? El Fiat 600, con la incomodidad de viajar en ese Fiat siendo tan alto, pero que lo hacías con una pierna en esa ocasión enyesada o intentabas, sin poder flexionarla, y el conductor Héctor Manuquian, aquí presente, sobrino de Carlos, lo ayudó. Vamos a leer también el comentario que hace Héctor y quedó plasmado en el libro. Adelante. El tío Carlos es sin duda uno de los pilares fundamentales de nuestra familia. Médico de profesión y de trayectoria impecable, siempre se destaca por su calidez, solidaridad y el profundo afecto que nos brinda a todos. Para mí, como sobrino, es un referente y un verdadero ejemplo de vida. Héctor Manuquian. Muy bien, el último comentario que vamos a leer para completar los 4 es el del doctor Jorge Carrillo, que también está aquí presente, un amigo y fiel compañero de trabajo. Ellos eran muy unidos en lo que hacían, ¿no? Se entendían muy bien. Y es una alegría que Jorge puedas estar aquí también. Él compartió estas palabras en el libro que vamos a leerlas. Si bien venimos a este mundo marcados por nuestros genes, es evidente cómo el entorno en donde nos desarrollamos da un rumbo en la vida. Inspirando generaciones, nos invita a ver y pensar que, a pesar de las circunstancias y la incertidumbre, se puede encontrar el camino. Doctor Jorge Carrillo. Muy bien. Y ahora la parte más importante, ¿no? Así es, o esperada. La parte más importante. Nosotros. Vamos a dejar de hablar nosotros para que hable él. Así que vamos a ir pidiendo al autor que pase junto con Martín, nuestro hermano. Le damos un fuerte aplauso. También queremos escuchar de boca tuya lo que tenés para decirnos. Ponete cómodo, sentate. Seguramente al tener parte de tu historia plasmada en este libro, es algo que produce mucha emoción, ¿no? Mucha emoción, y tendríamos un montón de preguntas para hacerte. ¿Cómo te sentís? Ya sabemos. ¿Cómo vivís este momento? ¿Cómo fue el proceso de escribir un libro? ¿Cómo lo hacías? Pero vamos a preguntarte lo siguiente. ¿Cómo surgió esta idea de escribir un libro? Bueno, como ya Susana mencionó, nunca tuve la idea de escribir un libro. Pero, ¿qué ocurrió? Martín, desde chiquito, le gusta investigar mucho y siempre estaba preocupado, recordando el genocidio armenio, de que los descendientes del genocidio armenio eran bisabuelos y abuelos de mi familia. Bueno, y tanto insistía que yo, en los momentos libres, en un borrador, iba escribiendo, porque realmente nuestros bisabuelos, abuelos, los que quedaron con vida después del genocidio armenio en 1915, mis padres en 1928 migraron para Argentina, con las pérdidas de seres queridos, sin un peso, que sacaron todo, le robaron todo, pero lo único que no pudieron robarle fueron los valores morales y espirituales. Vinieron acá con 3 hijos, la mayor Elisa, mi hermana, el segundo Saben, mi hermano, y la tercera era Rosa, mi hermana, que tenía 8 meses. Luego nació otra hermana acá y luego yo en el 36. Realmente el motivo
del libro comenzó por ese lado. Luego vino la pandemia. En la pandemia estuvimos más bien encerrados. Y si recuerdan, muchos de los que están aquí estuvieron, después de la pandemia, recordamos los 100 años de la Iglesia Evangélica Armenia en Argentina. Y los pastores que nos acompañan acá, muchos de ellos, y yo inclusive, nos habían pedido que relatáramos cómo habían empezado las obras en nuestras congregaciones. Bueno, cada uno de nosotros expusimos brevemente en un video o en un comentario, y luego cuando vine a la reunión, los hermanos, había familias nuevas, dijeron, pero nosotros no sabíamos que en tu casa había empezado la iglesia, queremos saber más detalles. Decía, vamos a ir viendo, escribiendo. Yo dije, bueno, ahí me tuve que poner firme, y en 1 mes y medio creo que estuve recopilando lo que Martín siempre me insistía, y algunas anécdotas importantes de mi vida, de mi trayectoria en ese momento difícil. Sí, así es. Yo te pedía todo el tiempo que escribieras, porque pienso que lo que vivieron otros puede inspirar y ayudarnos a los que venimos detrás. Esas cosas escritas nos dan también esperanza, como dice en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que tengamos esperanza. Y en el libro, papi, pues yo voy a decir doctor Manuquian, papi, hablas mucho de 3 áreas de tu vida: la vida personal y familiar, tu vida profesional como médico y el servicio a Dios y al prójimo. Y hoy en día, por lo menos a mí, noto que me falta tiempo en mi vida personal para hacer las cosas básicas. Muchas veces incluso descuido cosas importantes para hacer otro tipo de actividades que no son tan importantes. Y te quería preguntar, ¿cómo hiciste en aquellos momentos para tener tiempo, disponer tiempo para poder, sin descuidar tu vida familiar y personal? Porque yo soy hijo y me acuerdo que todos los miércoles a la noche termino el consultorio y papá nos llevaba a comer pizza a Drogué. Y me acuerdo todavía la galería donde íbamos a ver las tortugas. ¿Te acordás, papi? Pero también el desarrollo de la vida profesional y el servicio a Dios. ¿Cómo encontrabas ese tiempo que yo hoy no sé si...? Bueno, yo voy a mencionar que yo me instalé como médico aquí en el año 1964. En esa época éramos de 3 a 4 médicos en esta zona, y yo, a pesar de tener la intención de formarme bien en ginecología, tuve que hacer médico de familia, atender el parto, y a la semana siguiente la mamá me venía con el bebé. Le digo, pero el bebé no me lo traigas a mí, llévaselo al pediatra o al neonatólogo. No, pero le tenemos confianza a usted. O atender al abuelo de 90 años, también le digo, llévalo al geriatra. No, le tenemos confianza a usted. Y nunca se decía no por principios morales y espirituales, decía, no se mentía. Así que de día y de noche, cuando uno es joven, a veces no piensa el desgaste que este cuerpo, como dice la palabra, va envejeciendo, pero el interior debe ir renovándose. Y yo, por la gracia de Dios, en el hospital fui progresando y llegué al cargo de jefe de ginecología, pero en una trayectoria anterior a esa, mientras iba al hospital, descansaba muy poco, corría todo el tiempo, venía a casa del hospital
ella me daba una lista para visitas a domicilio y ya había gente en la puerta esperando para el consultorio. No había obras sociales, estoy hablando del año 64 en adelante. Y mientras iba a Lomas, empiezo a sentirme mal, con mareos, decaimiento, con sensación de hipotimia, y yo ya me hacía el diagnóstico, y una taquicardia irregular. Llego al hospital, el equipo médico, el jefe de cardiología y su equipo, enseguida me estudiaron, se diagnosticó una hipertensión arterial con fibrilación auricular, me internaron. Tenía 40 años y estábamos esperando al cuarto hijo. Bueno, realmente dije, hay que hacer un impas, hay que aprender a equilibrar las cosas. Me hablas de equilibrio. Y ayer dije, y por la gracia de Dios, pacientes comprendieron, como Nérida me comprendió también desde aquella época, y a veces disminuyeron los llamados a domicilio, las visitas vinieron en forma más moderada. Cuando empecé a atender después de un descanso de recuperación, lo hice en forma mucho más tranquila, y por la gracia de Dios he tenido varios accesos de fibrilación auricular, pero aquí estoy. Del año 36, ya tengo 88 años. Por la gracia de Dios me cuidó mucho. En esa oportunidad bajé como 30 kilos por indicación médica. Ahora la medicina, por la gracia de Dios, pasó la fibrilación, porque se utilizaba quinidina, nada de lo que se hace hoy en día. Hoy, como hablaban recién, tenemos progresos de todo tipo, pero ojalá esos progresos nosotros los utilizáramos solo para bien. Las redes, el teléfono, la computadora. Sabemos que nosotros como padres y como creyentes, sugiero que tengamos cuidado cómo manejan nuestros niños y qué ven, cómo ven y qué están aprendiendo. Y eso también depende de nosotros como creyentes y como pueblo de Dios. Muy claro está siendo, y vos mientras estás contando esto, yo estoy pensando que a veces uno por decisión hace las cosas y otras veces por imposición, como fue el caso. Por imposición en parte, ¿no? Por imposición, porque... Por la imposición tomé la decisión, tomamos, mi esposa con tranquilidad dándole explicación a las pacientes, a los que pedían urgencias, a cualquier hora de la noche, de la madrugada, y bueno, fueron comprendiendo y se fue resolviendo. Pero de entrada fue por imposición. El Señor tocó mi cuerpo y dije, bueno, no soy todopoderoso, así que como creyente tengo que parar, tengo que cuidarme y tengo que estar atento a la familia, porque quiero decir algo, de cuando con mi esposa hablamos de abrir el hogar y que ella fuera mi secretaria en el consultorio, dijimos porque nosotros por principios no vamos a descuidar ni la educación de los hijos, ni quién lo va a educar, qué le van a enseñar, vamos a formarlos con la palabra de Dios, y cuando sean grandes, ellos que decidan si quieren ser hijos de Dios o lo que quieran hacer. Y por la gracia de Dios, los 4 hijos y sus hijos están en el camino del Señor. También me acuerdo de algo que lo acabas de mencionar y estás diciendo, decidimos abrir nuestro hogar, que fue una decisión, ¿no? Sin afectar la vida familiar. Y la verdad que no la vimos afectada, pero qué importante esto que estás diciendo de no esperar a que las situaciones vengan a imponernos, sino que tomemos decisiones sabias a tiempo. Que Dios nos ayude en esto. A propósito, siempre recuerdo que muchas veces nos decís, todo tiene su tiempo, Martín, lo personalizo. Y aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son
eran malos y ahora son peores. Bueno. Dijiste que decidimos abrir casa. Como contás en el libro, y nosotros también somos testigos de que abrieron. Yo recuerdo los domingos como algo natural, que el portón que está acá a 130 metros, Jorge Newbery 353, se abría cada domingo y la gente entraba a casa, vecinos, gente conocida, gente no conocida, y entraba a nuestra casa. Y nunca me sentí invadido, lo vivíamos como algo natural. Para llevar el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de paz, de esperanza y de ánimo a gente que estaba pasando por momentos de prueba, de dificultad, necesidad física y de otro tipo de necesidades. Hoy creo que eso no se podría hacer tan fácil. ¿Quién de ustedes abriría la puerta de su casa a todo el barrio? ¿A 50, 40, 60? ¿Alguno abriría? No. ¿Cómo pensás, papá, que podemos adaptarnos a estos cambios? Yo pienso que con sabiduría y con inteligencia y con amor al Señor y al prójimo, muchas cosas pueden lograrse. Hoy los tiempos cambiaron, sí es muy difícil abrir el hogar, pero también nosotros tenemos que aprender a comprender a los que sufren, a los jóvenes, a los niños. La vez pasada uno de los hermanos mayores me dice: pastor, quiero preguntarle algo. Me llama la atención que muchos de los chicos y jóvenes lo quieren a usted y se acercan y hacen preguntas. Le dije, hay que comprender, los tiempos son malos, tiempos difíciles, ellos no la están pasando bien, por más que tengan todos los chiches habidos y por haber, computadoras, teléfonos, lo que sea, el último grito de la inteligencia artificial. Hay cosas básicas que tenemos que tener precaución y cuidado. Y eso es lo que le dije a ese hermano. A los chicos hay que entenderlos, hay que ayudarlos, hay que guiarlos, hay que conducirlos. No es cuestión de que porque están equivocados a veces por los excesos, como hay todo tipo de excesos, el vicio, la droga también es otro exceso. Hoy es pan de todos los días, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad que el Señor nos ha legado. Muy bien. Estás contando esto y yo estoy pensando que en esas formas que se hacían antes, hoy quizá, como decís vos, cambian las formas, pero no cambia el mensaje. El mensaje es el mismo. La palabra de Dios dice, porque yo no cambio. El mensaje evangelístico es el mismo. ¿Cómo surgió la idea del título, no de escribir el libro, sino del título Inspirando Generaciones? No surgió de mí porque, como dije, yo nunca pensé en escribir un libro. Lo hacía como un diario, a pedido tuyo, y luego que los hermanos de la iglesia se pusieron firmes, dice, nos vamos a poner, vamos a recopilar, y dije, bueno, paren. Del año 78 abrimos el hogar, hay muchas familias, por la gracia de Dios, nuevas que se están congregando y no tienen conocimiento de todo eso. Incluso los relatos en el libro, que son anónimos para preservar la identidad de las personas, son los que más en el momento me tocaron y están registrados en el libro, pero si no, yo nunca pensé escribir. Yo hice el borrador y se lo di a mis hijos y me desligué del problema. Soy testigo, hizo exactamente eso.
Yo creo que vos viviste tu vida, la dejaste plasmada ahí y otros que pudieron leer, nosotros entre ellos, pero también otras personas, dijeron esto tiene que ser un libro y el título tiene que ser Inspirando Generaciones. Vamos a hacerte 2 preguntas más. Bueno, en el libro y en la vida, pero en el libro, hablas mucho de tu mamá, de la abuela Neubart, que yo no la conocí. Conocí a mis 2 abuelas, abuela y abuelo materno, pero mis abuelos de parte de tu papá y tu mamá no los conocí. Pero me llamó mucho la atención y siempre me llamó la atención que hablas con mucho amor acerca de la abuela. ¿Qué fue lo que viste en la abuela? ¿Qué pensás que te dejó? ¿Qué inspiró la abuela en vos? Bueno, como de entrada mencioné, ellos vinieron con pérdida de familiares, sin un peso, vinieron a la Argentina, sin dinero, pero no perdieron los valores morales y espirituales. Y lo que me llamaba la atención a mí, que mi mamá era una mujer de oración, la veía casi todas las mañanas de rodillas orando y clamando al Señor. Y en una oportunidad me manifestó que quería que yo fuera utilizado por Dios, que fuera un siervo de Dios. Y cuando le dije que iba a estudiar medicina, iba a hacer el sacrificio porque yo me gustaba la medicina, me dijo, ¿y con la medicina? Le dije, con la medicina puedo trabajar mucho para el Señor. Y como ya todos sabemos, hay patologías benignas, patologías malignas, pero la mayoría de las patologías son enfermedades psicosomáticas, que a medida que se van sumando, se hace una pila de enfermedades psicosomáticas y aparecen las enfermedades orgánicas. Pueden ser benignas o malignas. Y le tuve que explicar de que yo a través de la medicina le prometía que iba a servir al Señor. Y por la gracia de Dios, en oración, cuando formamos un hogar, ella tenía los mismos intereses. No pensar en que se rayan los muebles o se va la cera de la habitación. Abríamos, como dijo Martín, y servíamos, no preguntábamos ni quién era, profesionales, médicas con sus hijos, venían de Lanús, de Avellaneda, domingo a la mañana a escuchar la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios y con alegría lo hacíamos. Pensaban a veces que había otros intereses detrás. Después se dieron cuenta que no había ningún interés económico, porque además de darle la palabra de Dios, le servía el té y torta simultáneamente. Hablando de tu mamá, que es algo que emociona, una persona tan grande hablando de la mamá. Pero tu mamá inspiró algo bueno, fue una chispa que generó algo bueno en vos. Y esto hay que tener cuidado porque... Sí. Allí Andrés habló de la semilla plantada. Esa semilla mi mamá me la plantó en el corazón. Y a mí yo me impresionaba cuando la veía con todo lo que había que hacer en casa, de rodillas, orando por sus hijos, por la familia. Y siempre pensaba también, me decías, en los pastores. Hay que servir a la familia de los pastores. Siempre decía, hay que ayudar a la familia de los pastores, si necesitan comida, si necesitan esto, porque muchos de ellos habían migrado de diferentes partes, de Turquía, de Armenia, del Líbano y de Grecia. Siempre ella estaba pendiente si había alguna necesidad. Con todas las necesidades que había en casa, ella estaba disponible igual. Cuando comenzamos dijimos que el deseo nuestro es que todos podamos inspirar algo y podamos copiar el modelo que fue, por ejemplo, tu mamá, que inspiró algo bueno en vos. Una pregunta más. Bueno, papá, como para ir terminando brevemente,
¿qué nos dirías como mensaje de cierre? Queremos escucharte. Vamos a dejarte. Yo quiero escucharte. Vamos a dejarte, si querés ponerte más cómodo, porque no te vamos a preguntar más nada. Reflexión final. Quiero, en primer término, darle las gracias a todos porque están acá. A todos, los quiero a todos con amor, con el amor del Señor. Primero, gratitud a Dios por su fidelidad. Nuestro Dios es fiel. Y en el Salmo 90, el verso 1, que dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación tras generación. Y eso no lo podemos negar. Dios ha sido nuestro refugio. Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, sabemos, del barro, lo dice la palabra de Dios en Génesis. El alma, donde están 3 elementos fundamentales: los pensamientos, nuestras emociones y la voluntad para tomar decisiones. Pero lo más importante que es el aliento de Dios, la conciencia de Dios. En armenio se dice aswada shunt, el aliento de Dios, la inspiración del aliento de Dios, el soplo de la verdadera vida hacia la vida eterna. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con todo esto? Todo andaba bárbaro. El Señor los creó, nos dio libertad de elegir, de decidir, que transitemos por la vida, pero que lo obedezcamos a Él, que no nos dejemos ser engañados por el maligno, que está siempre dispuesto. ¿Qué ocurrió? Después de un tiempo, Adán y Eva fueron engañados por el maligno. Satanás los engañó. Y allí ellos se escondieron de Dios. Estaban desnudos, dice. Y el Señor decía: ¿dónde estás, Adán? Me escondí, nos escondimos porque teníamos miedo, estábamos desnudos. Pero ¿estaban desnudos físicamente? No, estuvieron desnudos físicamente, moralmente y espiritualmente. 0 kilómetros, nada les quedaba más que la genética de pecado. Ya todos, como conocemos, tenemos la herencia de nuestros padres, ahí nos inyectaron el veneno mortal, la genética del pecado original, la herencia. Y la palabra de Dios, que dice, en Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, en los postreros tiempos nos habló a través de la obra de Cristo. Cristo vino al mundo, se hizo hombre, Dios hecho hombre, pero sin pecado, y dijo: voy a derramar mi sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Satanás es muy hábil, que dice: y Cristo vino, derramó la sangre para que seamos todos salvos. Pero el versículo dice: todo aquel, es al individuo, habla a cada uno de nosotros. Él nos dio libertad de decidir. Y si nosotros decidimos obedecer al Señor, vamos a llegar a ser hijos de Dios. La astucia del maligno, él es muy hábil y aprovecha la genética del pecado y quiere cada vez destruirnos. Pero qué importante, quiero ser breve, que la palabra de Dios nos alerta, como dije en Hebreos 1, pero lo más importante, después del pecado original, hoy vemos cómo la influencia del mundo atrapa a nuestros hijos, a nuestros niños, a los jóvenes, los atrapa en tal forma, los entretiene y distrae en tal forma, y gracias a Dios porque hay tantos progresos. ¿Cómo aprovechamos? ¿No? Como decía él, antes abríamos el hogar o había que ir a la iglesia, ahora prendés la tele y ya tenés mensajes de todo tipo, mensajes cristianos, mensajes de pecado o lo que sea, ¿no? Pero el hombre natural, ¿qué busca? El que no tiene al Señor, lo visible, lo que se ve, lo que puede ganar, la empresa que puede tener, el dinero que puede ahorrar, la casa que puede tener, el último coche que puede tener, el aspecto físico, cirugía plástica, cirugía estética. Cuidamos lo que se ve,
y nos olvidamos de los valores eternos. Miren lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos alerta al respecto. Y en 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros, se refiere a los creyentes, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en San Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escuchamos el maravilloso testimonio de mi querido hermano, hijo Ariel, lo de papá, el empresario. ¿De qué le servía a él todo eso? Se había trastornado, se desequilibró, tuvo que caer en el psiquiátrico. Pero cuando Cristo obró, yo con mucho cuidado le dije, no dejes la medicación, pero te vamos a ayudar. Y después el psiquiatra que lo tenía un día lo llama, que lo atendía, que creyente y pastor, un día me llama, me dice, Carlos, te pido una cosa, aconsejá a Alejandro vos, aconsejarlo siempre, porque cuando viene acá me habla de que lo que le decís vos, él lo va a hacer. Bueno, qué importante es la experiencia de mi querido hermano Alejandro, que ya está en la presencia del Señor. Te animo, mi querido hermano y amigo que estás acá, mis queridos pastores que predican la palabra de Dios en diferentes congregaciones, a que cada uno de nosotros pensemos cómo estamos viviendo la vida cristiana. El rey David, un rey elegido por Dios, ungido por Dios. ¿Qué pasó con David? Fue santo, puro, cayó en el peor de los pecados. Pero cuando se arrepintió y confesó su pecado de corazón, no de apariencia, la palabra habla de apariencia de piedad, a veces aparentamos, pero la palabra de Dios, David se arrepintió de veras, y miren lo que dijo en el Salmo 51, el verso Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante, crea un corazón limpio y renueva mi corazón. Él necesita renovar, necesitaba renovación porque era ungido de Dios. No es que no conocía a Dios, pero necesitaba ser renovado. Así que hay muchos versículos de la palabra de Dios, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sabemos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, todo se hace nuevo. El Señor ha renovado tu vida, le has dicho un día al Señor, qué importante que estemos en un momento de reflexión, pensando. Y voy a mencionar el versículo que mencionó mi nieto Mateo, que yo se lo pongo en la dedicación de los libros de ellos, Salmo 37, 5, porque en mi juventud, cuando en 3 años perdí a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo materno, mi vida espiritual temblequeó. Le clamé al Señor, y el Señor me dio el Salmo 37, el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Quizás lo que hace no nos gusta en el momento. Cuando mi mamá, yo renegaba para recibirme antes de que ella falleciera. Mientras me sacaban sangre a mí, la transfundían a ella, me quedaba una materia para recibir. Me dije, me quiero recibir antes que... Y el Señor la llevó cuando le faltaba una materia. Joven, en 3 años los 3, no es fácil. Pero la gracia de Dios me sostuvo. Y ese versículo que mencionó Mateo, yo se los menciono a mis nietos siempre, porque para mí fue de sostén y de suma bendición. Y hoy te quiero decir, si encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dale las riendas de tu vida al Señor. Encomendale las riendas para que Él conduzca tu vida y puedas tomar una decisión
en este mundo para que todos nos veamos en la eternidad. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a terminar con una última palabra de cierre y de agradecimiento también a Dios que estás mencionándolo y que también le debemos a Él las gracias. Le dejamos a Fer. Cuántas historias, cuántas experiencias, cuántos relatos que nos demuestran que la presencia de Dios se vive, se experimenta y trae un legado a nuestras vidas. Damos gracias en primer lugar a Dios porque Él ideó un plan, tal cual escuchamos, que es de bendición para tu vida. Damos gracias a Dios también, Pa, por tu vida, porque has sido un hombre fiel, Mami también, porque has sabido acompañar en todo momento, en momentos de dificultad, cuando las cosas no iban bien. Hemos visto la fidelidad de Dios en sus vidas y ustedes que han sido fieles en todo momento, más allá de la circunstancia. Así que no tenemos nada más que palabras de gratitud a nuestro Dios, también a cada uno de ustedes, porque si están acá, porque han sido parte de la vida de Carlos, de su familia, porque en todo momento han acompañado, han recibido consejos, han escuchado en tantas oportunidades ese consejo oportuno y ha traído bendición a sus vidas. Quizás vos pienses, ¿cuál es el secreto? Bueno, ya lo escuchamos, la presencia de Dios, oír su consejo, estar atentos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gracias a los pastores que también han acompañado en tantos años, han sostenido, han sido brazos fuertes. Gracias a la familia, a los sobrinos, a nuestros queridos primos. Gracias a las pacientes que también han acompañado todo este trayecto de vida, de tu vida. Y vamos a cerrar con una palabra de oración, porque debemos tener solo palabras de gratitud a nuestro Dios. Te invito a cerrar tus ojos. Amado Padre, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad para compartir experiencias de vida. Gracias, Señor, por este libro que ha sido pensado, que ha sido desarrollado con un propósito que es mostrar que tú puedes traer vida y esperanza en medio de la situación de dolor, de incertidumbre de las personas. Te agradecemos, Señor, porque tú has sostenido a Carlos, a nuestro querido papá, a ese querido tío, a ese amado doctor, a ese amigo, a ese pastor. Te agradecemos, Señor, por su vida. Pedimos que tú lo sostengas, que le des vigor una vez más, que Él pueda seguir acompañándonos, guiándonos, podamos escuchar tu voz a través de sus palabras y por sobre todas las cosas podamos entender y reconocer que tú eres la única esperanza para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por este precioso tiempo. Permitinos ahora poder compartir, disfrutar de la presencia de unos con otros, de compartir y poder disfrutar todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En tu santo nombre lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Ha sido una preciosa oportunidad. Y ahora los vamos a invitar a... El lugar es grande, el templo se vio hoy desbordado, gloria a Dios también por esto, a poder compartir un tiempo, algo para en lo social, algo para comer, un café y demás, y disfrutar de este grato tiempo. Dios los bendiga.